déjeme pedirle al equipo allá en Chicago, grábeme, don David, déjeme enlazarme en estos momentos vía telefónica con el abogado César Gutiérrez Priego, amigo de la casa, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted puede sintonizar en el espacio Sin Censura Presenta con César Gutiérrez Priego los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por cierto, hoy este sábado no se lo puede perder porque tiene una entrevista de la que ya nos hablará César Gutiérrez Priego, pero le quiero pedir su opinión acerca de estas reuniones de alto nivel en momentos en que desde el Pentágono se acusa que México tiene el 30 o el 35% de su territorio ingobernable, que manda el narco, y bueno, en este sentido también por ahí un reportaje que publica en el servicio de radiodifusión alemana Deutsche Welle, Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández. En fin, hay muchos temas. Querido César, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Al contrario, un placer saludarte. Saludos a ti y a todo el auditorio. Déjame iniciar preguntándote tu opinión acerca de estas reuniones de alto nivel que se suponía, de acuerdo a los grandes analistas que salen en los grandes medios de comunicación, que sería para un regaño a México, y todo parece indicar que es el inicio de una diferente relación al mismo nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, al menos en papel así apunta. En temas de migración, ya escuchábamos y veíamos al secretario de Relaciones Exteriores. En términos de seguridad nacional, ¿qué es lo que sabes? Porque esto tiene obviamente mucha repercusión en la relación, en la cooperación, y bueno, pues ahí va el ejército, la marina y las agencias estadounidenses. Mi querido Vicente, como bien sabes, al haber existido un cambio de gobierno en los Estados Unidos y pasar de un presidente republicano a un presidente demócrata, por supuesto que la agenda de seguridad nacional binacional fue modificada, pero fue modificada aparte en un tono distinto al que estábamos manejando. Hemos podido ver cómo se ha tomado con seriedad por parte de los Estados Unidos y, independientemente de eso, se le da el respeto para sentarnos en la mesa con el piso parejo los dos países. Cada uno tiene diferentes necesidades y puntos de vista de qué es lo que necesita. Como ya bien lo sabemos, México va a seguir pugnando y va a seguir presionando para que la venta de armas que hay en Estados Unidos, que son de forma legal y que terminan introduciéndose de forma ilegal a México, sea supervisada, sea checada, y es uno de los puntos más importantes que tenemos. Asimismo, por supuesto, para los Estados Unidos, pues ellos dentro de la agenda binacional de seguridad nacional, pues tiene que ver también con la migración, y México hace una propuesta que tiene que ver también con el trabajo que se tiene que realizar en cuanto a los países en donde esa migración ilegal que va hacia los Estados Unidos tuvieran que ser solucionadas. Entonces, sí estamos viendo un cambio de paradigmas. Por supuesto que estamos viendo también que esa agenda binacional ha sido modificada, pero ha sido modificada también a favor de los intereses del mismo gobierno mexicano. ¿Por qué? Pues porque los temas que son trascendentes para el gobierno mexicano se pusieron en la mesa de discusión, y eso es lo importante de este tema. Oye, César, y algo que creo que ha pasado desapercibido, no sé si sinceramente o porque no conviene señalarlo, así como desde el Pentágono se ha hablado fuerte de algo que ha refutado el propio presidente, obviamente, de que el 30-35% del territorio es ingobernable, y eso también le pega a las Fuerzas Armadas por el papel del narcotráfico. Así también el presidente en la mañanera ha tenido declaraciones fortísimas hacia Estados Unidos por los programas de tráfico de armas supervisado, porque le pega directamente a Joe Biden, porque fue vicepresidente en tiempos de Barack Obama, y del otro lado estaba Felipe Calderón. O sea, el hecho de que no lo recojan los grandes medios de comunicación no significa que esto tenga un peso importante. Así como hay declaraciones desde Estados Unidos, desde México se habla con los pelos de la burra en la mano. Desde mi perspectiva, ¿qué piensas? No, por supuesto, pero aparte se tienen todas las pruebas. Recordemos algo, ellos aceptan, porque igual como la mayoría de las cosas que pasan en México, por medio de un reportaje de investigación periodístico, se da a conocer que existieron armas que ingresan de forma ilegal a México, pero supervisadas por el gobierno de los Estados Unidos, con la idea
de saber hacia dónde terminaban esas armas y tener forma de geolocalizar a los delincuentes que en teoría las iban a obtener. Y lo que pudimos ver es que esas armas terminaron matando a elementos del ejército, a elementos de la marina, a personal civil, a gente de la sociedad mexicana, porque no se llevó a cabo como se tenía que haber llevado a cabo el operativo, ni se hizo el seguimiento ni el procedimiento. Pero voy más allá todavía. El hecho de que en los Estados Unidos nos digan que entre el 30 o el 35% del territorio nacional es ingobernable, es exagerado en cuanto a los porcentajes que manejan, pero no es muy alejado de la realidad. ¿Y a qué me refiero? Yo constantemente en las participaciones que tengo contigo, en las participaciones que tengo al escribir una columna, he dicho que la necesidad que existe de tener un gobierno que no solo luche contra el crimen organizado se da también por el hecho de que se necesita el apoyo por parte de los municipios y de los estados. Se ha pensado erróneamente que es una obligación única y exclusivamente de la federación el brindar la seguridad pública, cuando esos porcentajes, que para mi consideración son elevados, pero no tendría que existir ni el 1% de ingobernabilidad en un país democrático como México. Y lo que podemos ver de forma clara y sencilla es que hay diferentes regiones del país en donde quienes terminan gobernando son los grupos criminales. Hay estados de la República en donde hay más de 14 grupos criminales distintos. Acabamos de ver en el Estado de México cómo fueron asesinados elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y que son crímenes que por supuesto no pueden quedar impunes, pero que se tendrían que prevenir. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Seguimos mandando a nuestros policías a luchar contra criminales que están bien preparados, pero que aparte están sumamente armados, y que esas armas nuevamente siguen ingresando el 90% de ellas por parte de los Estados Unidos, y son compradas de forma legal allá e ingresadas de forma ilegal a México. Mientras no se maneje en esta agenda binacional la responsabilidad de cada uno de los estados, así como los Estados Unidos le exige a México que separe el tráfico y el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, en el mismo sentido tiene que ser la exigencia que el gobierno de los Estados Unidos pare la exportación ilegal de armas de fuego, porque al tener esa capacidad los delincuentes seguiremos viendo desafortunadamente el fallecimiento de elementos policíacos como lo que pasó en el Estado de México. Y eso es el problema de por qué la Guardia Nacional es una Guardia Nacional que realmente está conformada el 70% de ella por elementos de la Marina y del Ejército, por el tipo de capacitación y entrenamiento que tienen para hacerle frente a este alto grado de peligrosidad de los delincuentes. Y lo vemos en el día a día, y esa es la realidad, nos guste o no, esa es la realidad. Cada vez tenemos delincuentes muchísimo más poderosos, mucho más agresivos, con una forma de trabajo más como un terrorista, ¿sí me explico?, como guerrillas urbanas, y que desafortunadamente ellos han ido creciendo no en el mismo sentido que nuestras autoridades de seguridad pública han ido capacitando al personal. Y si no damos un manotazo en la mesa, en esa misma necesidad de que pare el flujo de armas de los Estados Unidos hacia México, desafortunadamente seguiremos viendo situaciones como la que acaba de pasar en el Estado de México, donde fallecieron todos estos elementos policíacos. Oye, César, déjame preguntarte tu opinión acerca de este artículo que publica en el servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle, Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, de México en Llamas, del Traidor, su más reciente libro, y obviamente una periodista criticada por muchos, seguida por otros, pero creo que es importante analizar lo que escribe. La periodista Anabel Hernández señala que el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, revela que México es una de las naciones en situación más crítica en relación a la evaluación de las acciones de combate al tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y lavado de dinero de más de 50 países con los que Washington tiene acuerdos internacionales para luchar contra estos delitos. De acuerdo al informe al que hace referencia Anabel Hernández, este informe del gobierno de Estados Unidos, crece el poder de los narcos durante este gobierno de la Cuarta Transformación.
Es lo que dice Anabel Hernández. Afirma que pese a que en 2020 la pandemia del COVID-19 prácticamente paralizó la economía del mundo, los cárteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el fentanilo, y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano. En contraste a dicho crecimiento de operaciones ilegales, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción, destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. ¿Qué opinión te merece esto que te leo de lo que publica Anabel Hernández? Mira, yo siento mucho respeto por Anabel Hernández, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Pero yo creo que aquí no es nada más de hacer una publicación respecto a la opinión que podemos tener cada una de las personas. Yo creo que nos podríamos ir a los datos duros de cuál es el número de decomisos que ha existido, porque aparte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional lo están haciendo mes con mes. Y ahí hacer los comparativos, no solo de cada uno de los años que van del gobierno, sino con los gobiernos anteriores. Y yo te puedo asegurar que los números son mayores, y no es que lo diga yo, simple y sencillamente ahí están los números. Se ha decomisado muchísima más marihuana, heroína, cocaína y precursores químicos para la creación de metanfetaminas y fentanilo que en cualquiera de los años anteriores a Enrique Peña Nieto. Y eso lo pueden checar, o sea, son datos duros que existen. El que nosotros basemos, de acuerdo a la estadística de un gobierno extranjero, cuando no se tienen bases de datos duras en los cuales se pueda demostrar, tenemos que ser bien claros. Hoy, por ejemplo, en la mañanera, tuvimos la oportunidad de ver cómo un reportero, a lo mejor bien intencionado, pero termina haciendo imputaciones de forma directa a elementos del ejército mexicano, en donde él ya se pasó por el arco del triunfo el debido proceso, cualquier tipo de peritaje, y dijo que realizaron una ejecución extrajudicial cuando no hay ninguna determinación judicial. Que me explico, es nada más su opinión. Y habla de desapariciones forzadas cuando un grupo criminal era quien tenía a las personas, y no existe un solo video, como él lo mencionó, que demuestre que efectivamente elementos del ejército mexicano sustrajeron a una persona con vida y lo desaparecieron. No existe, o sea, él sin querer a lo mejor, pensando yo que lo hizo de buena voluntad, terminó tergiversando los datos. Y desafortunadamente eso es lo que queda en la gente. Aquí, por ejemplo, en el caso específico de Anabel, no he leído yo el artículo que ella escribe, y sería irresponsable de mi parte decir que no tiene datos duros, pero yo lo que haría, o lo que sí tengo conocimientos de los datos duros que existen, y sí sé que ha habido más decomisos de drogas en estos 2 primeros años que en los años anteriores con Enrique Peña Nieto, que es el parámetro que nosotros podemos tener. Y eso es lo importante para que la gente pueda tener oportunidad, y que si me dan la oportunidad, porque ahorita me agarraron de bote pronto, yo haré una columna e incluso explicaré con números reales de lo que se habla, cuáles han sido los decomisos que han existido en lo que va de este sexenio en comparación con sexenios anteriores. Y les podré demostrar fehacientemente y con datos duros que ha habido más decomisos de drogas en este sexenio que en el sexenio anterior. Es que creo yo, y déjame insistir en esto que escribe Anabel Hernández, y voy a rescatar un párrafo que deja mal parada a la Guardia Nacional, a la Sedena, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, porque son los que están coadyuvando y fuerte en temas de seguridad en estos momentos, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como urge en México, porque no hay de otra. Dice Anabel Hernández, déjame insistir con esto, César: estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio. Si el gobierno López Obradorista no mejora sustancialmente su combate a los cárteles de la droga con datos verificables, advierte el gobierno de Estados Unidos, México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probadamente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas. Yo, y mira que me llevo bien con Anabel y la respeto mucho, pero yo no compartiría esto que se escribe, a pesar de que se base en lo que dicen las autoridades estadounidenses, porque no lo veo después de la reunión de alto nivel para hablar de temas de seguridad nacional y de migración de ayer entre los emisarios, los enviados de ambos presidentes. Después de esta relación que nos han contado, yo no veo que el gobierno de Estados Unidos esté a un tris de decir que México
es un país que no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas, porque ahí también saldría manchado Estados Unidos. Punto y se acabó la discusión. O sea, no puede, México no puede ser señalado por Estados Unidos, no puede ser señalado por el mayor consumidor de drogas de Estados Unidos y sobre todo en momentos en que se habla de cooperación bilateral a ese nivel, César. No sé tú qué opines. Lo que pasa, mi querido Vicente, y tenemos que recordar y ser muy claros. A ver, esto también es parte de un juego político que existe entre los diferentes países y cada uno de los países tratará, si me explico, de acuerdo a sus necesidades propias de trabajo, mencionar lo que ellos a consideración, si me explico, es su mayor interés. Y tenemos que recordar que después del fiasco que sufrió la DEA por el caso del general Cienfuegos, ¿no? Dejando de lado si era inocente o era culpable, pero de acuerdo al expediente que mandaron era una vacilada, pues ese revés no lo pueden olvidar tan fácilmente. Y por supuesto que la imagen del gobierno de los Estados Unidos quedó muy mal parada. Y recordemos también que el presidente López Obrador, en ese nacionalismo que se está manejando, de acuerdo a la Cuarta Transformación, puso reglas muy claras para que todos aquellos agentes extranjeros, que la gran mayoría de ellos son de los agentes de los Estados Unidos, son 14 nada más para que la gente ubique y sepa, que trabajan aquí en territorio nacional con agentes de cada una de las dependencias, pues tuvieran las reglas que se tuvieran que respetar y que esas reglas fueran claras. Dos, tanto la gente critica de que al ejército se le está dando o tratando de dar una autonomía presupuestal por el hecho de que la gente no entiende y no sabe que del 100% del presupuesto del ejército, el 80% se va en el pago de haberes sobre haberes para el personal inactivo y en retiro, o sea, los sueldos. Y única y exclusivamente les queda un 20% para renovación de instalaciones, armamentos, equipos. Y por eso, los anteriores gobiernos, lo más fácil era aceptar la ayuda de gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, primero con la famosa certificación en el combate a las drogas, y posteriormente con el Plan Médica. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos te decían, ahí te van helicópteros, ahí te van vehículos blindados, ahí te van diferentes tipos de armamentos, pero yo pongo las reglas, porque el que paga manda. Y buscando siempre esa autonomía, el gobierno mexicano dice, no, el ejército mexicano necesita no ser una carga presupuestal para el gobierno federal, y necesita tener, aparte, el dinero suficiente, la capacidad económica, para estar renovando los equipos que son necesarios para estar realizando todas las funciones que en este momento se les han comentado y que están explicadas y mencionadas en las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea. Pero voy todavía más allá. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que quiere generar presión, y esa presión no solo viene desde afuera hacia adentro, sino que es retomada por varias de esas personas, y siempre lo he dicho, es muchísimo más fácil salir a criticar, a destruir, a denostar, a putear, ¿sí me explico? Es muchísimo más fácil que construir. Yo lo he visto porque mi carrera yo la he realizado en la defensa de personal militar, no de la Secretaría de la Defensa Nacional, de personal militar. Y por lo general contra quien he peleado es contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero es muchísimo más fácil salir a atacar que salir a demostrar, se me explicó, que es falso lo que se está diciendo. Porque desafortunadamente se pueden hacer aseveraciones tan sencillas como estas. Y yo voy todavía más allá. Nosotros que sabemos cuáles son las obligaciones del gobierno federal, que me digan exactamente cuáles son los estados de la República, los municipios y las regiones, por ejemplo, que en teoría son ingobernables y que además, de facto, son los grupos criminales, porque ahí yo creo que la gente debería de saber y entender las diferencias. Realmente, grupos del narcotráfico como carteles de la droga nada más existen ya dos en el país. Es el cartel de Sinaloa, el cartel del Pacífico o el cartel Jalisco Nueva Generación. Todos los demás ya son grupos criminales que incluso tienen alianzas comerciales con nuestros verdaderos carteles de la droga. Y ahí entonces, cuando no sabemos las diferencias de todos esos pequeños detalles, nos vamos con la finta de lo que puede decir alguien, ¿no? Basándose en información que da un gobierno extranjero que trae un interés personal que es: nosotros lo que queremos es presionar al gobierno de México para que haga lo que nosotros queramos. Y después del revés que les dio el presidente de la República y les dijo, no señores, aquí en México ya no van a venir a hacer como todos estos últimos 24 años, venir a poner aquí los muertos y las armas, y ustedes van a seguir consumiendo las drogas. Aquí va a haber reglas, y esas reglas tienen que ser en igualdad de circunstancias.
Si ustedes quieren que nosotros frenemos el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, nosotros necesitamos que ustedes frenen el flujo de armas que ingresan de forma ilegal al territorio mexicano, por una simple y sencilla razón. En el momento en que los criminales no tengan la capacidad de fuego que tienen al día de hoy, por supuesto que va a ser muchísimo más fácil que nosotros llevemos a cabo los operativos necesarios para sus capturas. Y aparte, también necesitamos, porque recordemos que incluso hasta nuestro sistema penal cambió, porque fue una petición de la comunidad internacional, pero que fue el gobierno de los Estados Unidos quien más estuvo encima de que se llevara a cabo ese cambio. Y que no hemos terminado de entender ni de conocer, porque la gente sigue confundiendo lo que son los derechos humanos, sí, porque nosotros teníamos garantías individuales. Como nada más tenemos 60 años de rezago en cuanto a lo que eran los derechos humanos, porque nosotros teníamos garantías individuales, seguimos sin entender qué son los derechos humanos y hasta dónde pueden ser restringidos cuando se cometen delitos. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, mi querido Vicente. Oye, y yo sé que andas ocupado, César, pero para cerrar, dos cositas. Antes de hablar de un periodista, quiero invitar a la gente para que te sintonice el sábado de 3 a 4, porque pocas veces se tiene la oportunidad de ir a las entrañas de la Secretaría de la Defensa Nacional y entrevistar a militares de alto rango. Y bueno, tú tienes una entrevista exclusiva muy interesante que nos va a dejar ver cómo el ejército está haciendo una gran labor en esta campaña de vacunación, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que después de varios años de solicitar poder realizar varios tipos de entrevistas, tuvo a bien la Secretaría de la Defensa Nacional, el general secretario, por medio de la comunicación, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa, de autorizarnos varias entrevistas. Y dentro de esas entrevistas hablamos con una médico cirujano, teniente coronel, la cual nos explica cuál es el plan de N3 COVID y cómo se abrieron las instalaciones de los hospitales militares, del personal médico militar, del personal de sanidad, para apoyar a la población civil ante esta pandemia. Y va a ser no solo muy interesante, sino que va a ser muy enriquecedor que la gente conozca, ¿no? Y para los que todavía tienen dudas de que llegasen a tener la necesidad de utilizar alguna instalación de un hospital militar, como sí se puede y cuál es la forma en cómo serán atendidos. Entonces creo que le puede interesar mucho a la gente, porque al ejército siempre se le ve como de lejos y como un ejército desconocido, y en este sexenio hemos visto que el ejército está buscando que sea muchísimo más cercano a la gente y a la población civil, para que vean que obviamente pues el ejército es pueblo uniformado y que pueden confiar en ellos y que pueden estar cerca de ellos, y que el ejército siempre que tenga la posibilidad va a apoyar a la población civil. De 3 a 4 en Sin Censura presenta por los canales que usted ve esta transmisión. Puede sintonizar todos los sábados a César Gutiérrez Priego, abogado, experto en asuntos militares y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. César, me encontré de rebote porque don Mario Toledo, nuestro jefe de información, me la compartió. Me dijo, ¿ya leíste la opinión en La Silla Rota, en su columna de esta semana de César? Y le dije, no, a ver, mándamela. ¿Qué putiza, perdón por la expresión, pero qué madriza le metiste a un periodista? Ya me contarás de quién se trata. Déjame leer un poco, porque, cabrón, le tiraste con fuego. Dice, se titula la columna de opinión, El enojo del periodista. Hoy se acabaron los privilegios y su postura cambió al grado de atacar al hijo del secretario de la Defensa Nacional. Como hemos podido observar en las últimas fechas, se han desatado un gran número de críticas de diferentes opinólogos en contra de las Fuerzas Armadas, las cuales analizaremos de la manera siguiente. Se considera que la definición de nepotismo es el trato de favor con que un funcionario o empleado público otorga un puesto, concesión o concurso público a un amigo o familiar. En la crítica señalan unos supuestos beneficios, negocios y privilegios por realizar el cumplimiento de responsabilidades primarias de las Secretarías de Seguridad y de Comunicaciones y Transportes, e incluso se mencionó una cooptación de jefes militares. Todo esto suena muy temerario porque no se precisa el modo, tiempo y lugar, o incluso un señalamiento directo, como ha sucedido en otros casos para evidenciar el nepotismo. De repente se cambia el contexto y se habla de un familiar del general Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que no tiene nada que ver con el tema anterior. Sin embargo, ahora es un pecado que entre a trabajar al Centro Nacional de Inteligencia y se le etiqueta como nepotismo sin una prueba plena que demuestre de manera fehaciente que le fue regalado un cargo sin tener la capacidad. Siendo más claros, el hecho de que utilicen al
hijo del general secretario para acusarlo de corrupto es lo que más me molesta, ya que es la tercera vez, encontré el nombre, que Raimundo Rivapalacio utiliza el argumento de que el hijo del secretario estudió en el Colegio de Defensa. Eso es falso. Ándale, mentiroso. Y de las cosas que sigo leyendo en la columna de César Gutiérrez Priego, hoy más que nunca los corruptos lloran porque no han logrado traspasar la muralla hecha con el arduo trabajo del día a día que realiza el personal militar. Hoy todos los funcionarios son observados en cada uno de sus movimientos. También escribe César Gutiérrez Priego, me encantaría saber ¿qué tienen que decir todos los pseudo luchadores de derechos humanos y los supuestos especialistas en seguridad sobre este video que ha estado mostrando desde el fin de semana de la detención de un sicario por allá en Nayarit? Y ya que solo los escucho opinar cuando se trata de atacar a las Fuerzas Armadas. Mi querido César Gutiérrez Priego, ¿qué madriza le metiste a Raimundo Rivapalacio, quien por cierto aparecía en las listas de los que recibían más dinero, de los periodistas que recibían más dinero en el sexenio anterior? No quisiera imaginar, nótese mi sarcasmo, que a menos lana que reciben por el machetazo que le dio a la publicidad oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sea la razón por la que andan rabiosos. Mi querido César, te escucho. Mira, mi querido Vicente, yo siempre he sido una persona que se hace responsable de lo que hace y de lo que no hace. Y siempre he dicho que nosotros seremos los únicos que viviremos con las consecuencias a favor o en contra de nuestros hechos. Y a mí en lo personal, porque de repente la gente dirá, bueno, pues ¿por qué salió a defender al hijo del general secretario? Pues por una cuestión muy sencilla. Tú has visto que yo he hablado, por ejemplo, de los diferentes asuntos del general Cienfuegos, de diferentes generales que han tenido una relación directa a lo mejor conmigo en mi vida, y que a lo mejor yo puedo no sentir ningún tipo de aprecio hacia ellos. Pero soy muy cuidadoso siempre con mencionar a su familia. ¿Por qué? Porque como tú lo sabes, lo he comentado, lo he hecho siempre público, a mí, por el asunto de mi señor padre, yo fui detenido y torturado en 1997. Mi familia fue destruida. Durante años hicieron una serie de publicaciones y de mentiras totalmente estúpidas, al grado de decir que supuestamente yo lideraba junto con algunas personas un cártel de la droga cuando yo tenía 20 años. Yo decía, bueno, he de haber sido muy chingón para los 20 años andar haciendo todo lo que dicen, y lo que no sabe la gente es que yo me andaba muriendo de hambre y tuve que jugar fútbol americano becado en una universidad para poder estudiar. Pero a la gente siempre le gusta inventar ese tipo de historias. Por supuesto que sí conozco al hijo del general secretario, es un poco más chico que yo, y sé que es una buena persona y es un buen muchacho. Y lo que a mí me molestó, para serte muy honesto, es que él trae un pleito directo con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque en algún momento le hicieron una aclaración a una de las columnas que presentó. Y obviamente eso no le gustó, le molestó, y en diferentes ocasiones estuvo mencionando, esta es la tercera ocasión en que menciona que supuestamente el hijo del general secretario estudió en el Colegio de Defensa, que supuestamente cambiaron la ley como nepotismo para que él pudiera estudiar, que él lo metió a trabajar al Centro Nacional de Inteligencia, que es el CNI. Con todo respeto, mi querido Vicente, su hijo estudió en el CESNAP, es el Centro de Estudios de la Armada de México. Hizo la solicitud incluso antes, porque tiene que hacer desde un año antes de que su papá fuera secretario de la Defensa. Tiene más de un año, casi 2 años que se graduó. Entonces, yo no entiendo si a una persona como a mí, que a lo mejor yo no estudié en el CESNAP, me ofrecieron trabajo en diferentes lugares del gobierno federal, y no lo acepté porque consideré que no estaba preparado o que no era de mi interés hacerlo. ¿Cómo me vienen a decir? ¿Quién me explicó? Que a lo mejor una persona que tiene una maestría por parte de la Armada de México no tendría la capacidad para empezar a realizar un trabajo donde muchas personas, incluso yo, que a mí me ofrecieron trabajo ahí mismo en el CNI, no tengo a lo mejor ese tipo de capacidad. Pero como el hijo del general secretario no puede salir a defenderse personalmente, pues a mí en lo personal sí me molestó, porque yo veo que hay varias inconsistencias en lo que Raimundo Rivapalacio publica.
Y yo no podría atreverme, porque como siempre te lo he dicho, yo no voy a decir algo que no me conste. Yo no me podría atrever a decir que él recibía chayote, ¿sí me explicó?, por parte del gobierno anterior, con todo y que existen los datos de que le compraron publicidad de forma desmedida. Lo que sí sé, y eso sí lo puedo comprobar, es que él era de los apapachados en la Secretaría de la Defensa Nacional y que muchas veces fue a desayunar de forma privada con quien era el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y no solo en el apapacho, siempre salía muy contento, y curiosamente no veíamos toda la clase de publicaciones que saca el día de hoy, y es lo que a mí más me llama la atención. Todos los periodistas que hoy vemos que atacan al ejército, que atacan al gobierno federal, curiosamente el sexenio pasado eran los máximos aplaudidores de ese mismo ejército y de ese mismo gobierno federal. Entonces, por supuesto que existe algo y algo ha cambiado. Sé que a muchos periodistas no les gustó, a lo mejor el tono, por cómo lo hice, por cómo lo dije. Para mí me gusta ser muy claro, a mí no me gusta andar con medias tintas, primera. Segunda, me gusta también ser muy claro, y se lo he explicado a la gente. A mí me ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estoy, porque la gente, por quien era mi padre, siempre me trataron de tachar como el hijo del narcotraficante, hasta que legalmente yo pude sacar a mi padre, le regresaron su grado militar y lo absolvieron de todas las imputaciones falsas que le hicieron en su momento. Pero desafortunadamente, como me lo dijo en alguna ocasión algún exsecretario de la Defensa Nacional, me dijo, pues usted ya aguántese, hombre, quédese con el chingadazo, pues ya no lo va a poder borrar. No, perdón, mi general secretario, ¿cómo me voy a quedar así? Pues estamos hablando de mi apellido y el apellido de mis hijos, de mis hermanos, o sea, por supuesto que no va a ser así, y por lo menos hasta el último día siempre trataré de seguir dando la lucha. Y aquí también me gusta ser muy claro, porque la alternativa que tenemos en los medios digitales, y tú lo sabes, mi querido Vicente, cuando que a mí me invitaron a lo mejor a trabajar en algún otro lugar donde yo pudiera dar mi opinión, no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque aquí en Sin Censura no existe línea editorial. Puedo hablar de lo que yo quiera, puedo decir lo que yo quiera, incluso muchas veces no he estado de acuerdo y aún así respetan mi punto de vista y me dan voz. Entonces, para que la gente, porque a la gente luego como que se nos olvida, y recuerden, una persona que sale a atacar al hijo de otra persona, cuando lo saca de contexto y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que trata de denunciar, pues lo único que hace es demostrar no solo su encabronamiento y su desconocimiento, sino que entonces sí es una cuestión ya personal y mezquina, porque que me expliquen de qué forma se vio beneficiado el hijo del secretario de la Defensa o el mismo secretario de la Defensa para hacer negocios, porque metió a su hijo, según él, a trabajar al CNI, cuando se está demostrando que no solo tiene toda la capacidad, sino que quien escribe la columna miente, porque su hijo nunca estudió en el Colegio de Defensa, aunque para desconocimiento de él, sí hay civiles que pueden estudiar en el Colegio de Defensa, pero aquí incluso cuidaron las formas, y él aún así 3 veces lo ha publicado. Entonces, no es tan difícil la gente, que ahorita no tiene nada que hacer, que se meta a la página de las cédulas profesionales en profesiones, y que ponga el nombre del hijo del secretario de la Defensa, y ahí les va a aparecer si tiene una cédula profesional, si tiene una cédula de maestría, y dónde estudió. ¿A poco no pudo haber hecho eso el periodista? Digo, como yo sé que a otra persona le hace sus columnas y él nada más llega, le cambia 2, 3 cositas y las firma, pues a lo mejor le dio pereza, ¿no?, verificar los datos y los quiso dar como buenos por 3 ocasiones distintas. Pues bolas con lo que estás diciendo, no pudo hacer eso que es mínimo de la labor periodística. No. Bueno, mi querido Vicente, cuando hemos tenido las reuniones para Sin Censura, ¿cómo le haces tú que se verifiquen hasta 3 o 4 veces los datos que vamos a dar, sí o no? ¿Cómo puede ser posible que él se dice ser un periodista tan serio y no pudo haber verificado un dato? ¿Sí me explicó? Tan sencillo. Cuando nosotros, a lo mejor sin tener la infraestructura que él tiene, verificamos toda la información que damos. Pues me emociona mucho que tengas esa valentía y me hace sentir muy orgulloso que formes parte de esta familia, mi querido César Gutiérrez Priego. Estaremos al pendiente de la entrevista de este sábado y creo, lo digo con mucho cariño para todo el equipo, creo que tu espacio se está convirtiendo en uno de los favoritos de la gente por esa honestidad que supuras, querido César Gutiérrez Priego, precisamente para que sigan leyéndote, para que sigan buscándote, para que sigan apoyándote. ¿En dónde más te pueden encontrar? Porque ya sé que abriste tu canal propio de YouTube y sé que andas muy activo en redes. Cuéntanos.
Mira, en mi canal, por favor, inscríbanse. Hice una apuesta por ahí con un amigo y va muy por arriba de mí. Entonces necesito que me apoyen inscribiéndose en mi canal. Por supuesto, en los canales de Sin Censura, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Ya saben, los martes escribo en La Silla Rota una columna de opinión. Todos los jueves escribo otra columna en el blog de información militar Campo Marte, especialista en seguridad nacional y temas militares. Somos las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo y en mi Twitter que es @CésarGutiPri. César Guti Pri por sus apellidos, Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo, abogado, y estamos al pendiente y adelante. No sé, para atrás ni para agarrar impulso, que no está solo. Por supuesto, mi querido Vicente. Saludos a ti, a Ceci y a toda la gente de la producción y saludos a todo el auditorio. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente.